Pues tú dirás Pues ya, dónde se empieza. pues No, da igual. Pues vamos a empezar a estudiar, sí. dale la grabadora. Sí, ya. Vamos. Gálatas capítulo 1, nos quedamos en el 10, ¿no? No, en el 6. Leímos hasta el 5, ¿no? No, de hecho... Sí. Vimos la introducción que hicimos Yo me de acuerdo Hechos. que leímos más que la introducción al final. Yo creo que sí. Yo me quedé Porque con no sé que eso. nos quedamos en aquel que la labora con los siglos de los siglos. Claro, en el 5. Hicimos la introducción del contexto, ¿no? De Pablo, de su viaje misionero, el primero a Galacia, de quiénes eran estos judaizantes, bueno, estos de la circuncisión, ¿no? Que es muy importante, demasiado, a mí me parece tan importante esto, porque es que, por ejemplo, para poner un ejemplo, anteayer subí un vídeo de Eric, justamente de Gálatas, que tocaba esto de lo que eran los judaizantes. Y ahí, como no, pues me comentó un tal Geri Hernández, que no sé quién era, pero tenía la doctrina típica cristiana y estuve debatiendo con él ahí un montón y parece que eso no se entiende porque no se quiere entender, simplemente por eso. No porque no se den argumentos, sino porque hay gente que está en su cuadrado y no lo amplía, ¿no? Y cuando tú entiendes esto, entiendes básicamente el contexto de casi todas las cartas de Pablo. Y bueno, de hecho hoy vamos a profundizar un poco más en torno a esto de la circuncisión, que ya vimos lo que era lo que se considera en el judaísmo como el pacto de la circuncisión, ¿no? Que lo hemos escuchado tantas veces, que lo tienen como un requisito. Pues igual tú, si te conviertes hoy en día al judaísmo, si eres varón, si no te circuncidas no eres parte del judaísmo. Aparte, si no guardas también más cosas y pasas todo el proceso de conversión, que son 3 o 4 años, creo que son. Sí. Pero si no te circuncidas no has entrado al pacto. Entonces, en realidad, como vimos, el pacto no consiste en circuncidarse, sino que es la señal del pacto, pero claro, es un mandamiento y hay que hacerlo, ¿no? No como requisito para salvación, que es lo que venimos hablando y Pablo defendiendo, ¿no? Hoy vamos a leer los primeros del 6 al 10 y vamos a ir deteniéndonos. Dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo, no que haya otro, aquí lo aclara, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo del Mesías. Contundente, ¿no? Aquí Pablo lo deja bien claro que habían personas que se estaban encubriendo en las comunidades, sobre todo en los gentiles, porque claro, los judíos no tenían cabida, pues los judíos andaban guardando la Torá, incluso algunos seguirían pues guardando como judíos, como etnia, tradición judía, siempre y cuando no fuera en contra del Evangelio, pero estos estaban encubriendo en las congregaciones de los gentiles e imponiendo la tradición como un requisito incluso para salvación, como vimos lo de la circuncisión una vez más. Entonces no es que haya otro evangelio, sino que están pervirtiendo el evangelio del Mesías, anteponiendo mandamientos a las promesas. Entonces esto hay que tenerlo bien claro, ¿no? Y aquí Pablo pues lo pone su ejemplo además. Dice en el 10, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara al hombre no sería siervo del Mesías. O sea, fíjense lo que fue para Pablo pues el proceso de salir de la cuna judía, por decir así, salir de ser fariseo, aunque bueno, él fue fariseo, más que nada fue siervo del Mesías.
pero él se consideraba fariseo, lo dice en la carta de los romanos, ¿no? Pero claro, él estimaba, como dijo, todo eso, todos esos títulos e incluso el agradar a los hombres como basura para agradar al Mesías, ¿no? Entonces les exhorta a los Gálatas a esto, porque se habían dejado llevar por este grupo, ¿no? Y por eso se habían ido a entre comillas, un evangelio paralelo. Porque ahí no dice diferente, dice paralelo. Pero no es que haya otro paralelo, ¿no? Lo aclara. Bien, dice en el 11: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Claro, y esto es muy importante. El evangelio del Mesías, el Mesías no es un hombre, o sea, y eso que quede claro, el Mesías es el eterno y el evangelio no es según hombre. El evangelio es pues que el eterno vino y nos salvó, nos redimió y nos ha dado una nueva vida, ¿no? Y no es terrenal. De hecho, el mismo Pablo tuvo un encuentro con el Mesías de camino a Damasco, ¿no? Y fue divino, ¿no? Fue algo sobrenatural. Dice: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. O sea, a él nadie le predicó, a pesar de que había oído de la secta del camino, ¿no? De aquellos que hacían decir ser seguidores de un tal Yeshua de Nazaret, ¿no? Él lo había escuchado. No había escuchado a lo mejor el evangelio detallado, pero había escuchado de estos que creían en un tal Yeshua de Nazaret, ¿no? De hecho, tanto así que los perseguía, ¿no? Lo vemos en el evangelio, o sea, en la carta del Hecho de los Apóstoles, que él perseguía a los creyentes en Yeshua, ¿no? Y ahí fue donde se le presentó el Mesías, ¿no? Y fue por revelación. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que ahí lo dice, que perseguía en sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso está en Hechos 8:3. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso, y aquí es donde me quiero detener porque me parece muy importante, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, aquí el mismo Pablo se pone de ejemplo de cuando él pues, pensaba como los fariseos en torno a la doctrina farisea, que uno tenía que guardar la Torá oral igualmente que la escrita, y si no se hacía eso estabas pecando, porque a día de hoy un judío estima igual de importante la Torá escrita como la oral, ¿no? De hecho, la introducción al Jumás que tengo yo lo dice así bien claro, que ellos dicen que no puedes entender la Torá escrita sin la Torá oral. Entonces, por eso la ponen al mismo nivel, porque si no es como si estuvieras leyendo historias, ¿no? Pero realmente nosotros no lo pensamos así, porque pensamos que la Torá escrita es la palabra del Eterno, ¿no? Y curioso, ¿no? Quiero comparar esto, y esto es lo que le decía a este chico en el debate que teníamos. Y él me recriminaba, me decía que... Bueno, vamos a ir a Hechos 15 otra vez, porque todo esto va ligado, todo estos problemas con los Gálatas y con los de la circuncisión. Y este chico me decía, me aludía al texto 5, ¿no? Me decía que... Pero bueno, vamos a leerlo para también sacar el extracto que quiero sacar de este versículo que acabamos de leer de Gálatas. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos, en el 15:5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, esto era una de las cosas que este chico me decía, que los apóstoles no estaban de acuerdo con esta declaración. Y obviamente no lo estaba. Una, porque sabemos el contexto, la circuncisión no es por salvación. Pero lo que no entendía este chico es que para ellos la ley de Moisés era tanto la escrita como la oral. Y los apóstoles estaban de acuerdo en que los gentiles pues guardaran los mandamientos de Dios. O sea, si no, sería una tontería, ¿no? Lo que no estaban de acuerdo es imponerles a los gentiles el guardar las tradiciones.
como lo querían hacer estos fariseos. Y curiosamente, como me he leído en Gálatas, ¿no? Y no quiero que perdáis el rastro de Hechos 15, y es que dice: y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y es curioso que en Hechos también, lo tengo aquí apuntado, a ver si encuentro ese, porque en Hechos también menciona sobre nuestros padres. A ver si... El yugo, que Sí. nuestros padres en el 10. En el 10, ahí está. O sea, aquí en el 10 lo vamos a leer, dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ese yugo del que está hablando aquí en Hechos 15 no es la Torá. De hecho, la alusión a los padres es a los que transmiten la tradición, como bien dicen Gálatas. Y eso es, o sea, aquí se ratifica que están hablando de las tradiciones. El yugo son las tradiciones. Porque lo está diciendo Pablo en Gálatas 1:14, que él era celoso de las tradiciones de mis padres. La alusión a los padres son las tradiciones, no la ley de Dios. Entonces, aquí Pablo lo está dejando bien claro, que el tema de no imponerle a los gentiles es la tradición como un requisito, incluso un requisito para salvación. Porque ¿qué hacían estos fariseos? Estos fariseos excluían a los gentiles. Los excluían porque decían que si no guardaban estas cosas no eran salvos. O sea, estaban anteponiendo tradiciones de hombres para la salvación, cosa que por eso atenta contra el Evangelio, ¿no? Bien, el 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predique entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Aquí el apóstol Pablo nos cuenta que después de esa revelación se fue al desierto, a Arabia, ¿no? Y allí pues él tuvo que despojarse, ¿no? de toda esta teología de hombres, ¿no? ¿Cuántos años? Ahí dice que 3 años. O sea, estuvo 3 años en Luego, Arabia. después de 3 años. Estuvo 3 años despojándose de todas estas doctrinas de hombres que ponían un muro en torno a las buenas nuevas. Y esto es lo que muchos hemos tenido que hacer también en el mundo cristiano. Hemos tenido que dejar a un lado tradiciones también de hombres y anteponer la verdad de Dios, ¿no? Entonces, ahí queda en todo creyente el autoexaminarse, ¿no? Como lo hizo Pablo. Entonces dice que no fue a consultar a hombres, sino estuvo 3 años en Arabia y luego fue a Damasco. Dice: después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista en las iglesias de Judea, que era en el Mesías. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fidelidad que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. O sea, aquí relata, ¿no?, que él fue a ver a Pedro explícitamente, porque sabía que Pedro era uno de los cabezas, ¿no?, entre los apóstoles. De hecho, era pues uno de los más prominentes, ¿no?, Pedro. Pero dice que el único que vio fue a Santiago, ¿no? Y sabemos a Jacobo. ¿Quién era Jacobo, no? Lo vimos en los estudios de este Bonilla, ¿no? Jacobo era, aparte de ser el hermano físico del Señor, era uno de los baluartes de la iglesia de Jerusalén, ¿no? Era, por decir así, el cabecilla de los que llevaban las asambleas mesiánicas. También era respetado por los judíos que no eran mesiánicos, como vimos. Y glorificaban a Dios, ¿no? Viendo a Pablo como un celoso por la ley, persiguiendo a los creyentes, cómo se convirtió el Mesías, ¿no? Y tremendo eso, el milagro de Dios, ¿no?, que hizo en Pablo. Dice: después
Bueno, y antes que nada, antes de avanzar, porque me he saltado esta parte, y como bien sabemos aquí, pero para los que nos puedan escuchar en el audio, es que cuando habla en el 14, ¿no?, que en el judaísmo aventajaba a muchos, lo que hay que entender que el judaísmo es muy variable, ¿no? Eso lo sabemos todos los que estamos aquí. Solo en el primer siglo habían pues diferentes ramas, ¿no?, ramas de interpretación, ramas religiosas, que para repasarlo, pues los fariseos, los que más concurren en los evangelios, los que más discuten con el Mesías, que eran, por decir así, los más centrados en unas cosas, no en todo, pero de los que más podemos recoger verdades. Luego estaban los celotas, ¿no?, que era este partido político revolucionario que querían despojar a los romanos, ¿no?, y querían pues tomar el control de Judea, y así también ellos pensaban que el Mesías tenía que hacer, ¿no?, y que tenía que venir de la misma manera y echar a las naciones. Los fariseos, como hemos dicho, eran los más eminentes. Ellos tenían la ley, ¿no?, creían en la ley, los profetas, y tenían sus tradiciones orales, ¿no? Los celotas simplemente mezclaban más o menos la política con la religión, aunque eran más, por decir así, más soberbios, más carnales que los fariseos. Los fariseos eran más piadosos, ¿no? Luego los saduceos, que eran pues estos que llevaban las cosas del templo, lo sabemos, pues simplemente creían en la ley de Dios y, bueno, ya lo sabemos, no tengo por qué escribir, simplemente para los que nos escuchan. Creían en la ley de Dios y no creían en los profetas, ¿no? Y bueno, sabemos que los saduceos pues tenían también sus cosas negras, que tenían así como su alianza con Roma, y bueno, y en todo esto habían sido un poco corruptos en torno al sacerdocio, ¿no? Habían hecho el templo también una forma de negocio, como vimos en los evangelios. Y luego pues estaban los herodianos, que simpatizaban también con la política, con Roma. Estaban los esenios, aunque los evangelios no lo narran, ¿no?, pero sí lo sabemos por la historia y por gente como Plinio, Josefo y toda esta gente que lo registra en sus escritos. Y eran gente que ya en los tiempos de los macabeos se habían distanciado de las ciudades, se habían ido a vivir a las montañas y se habían pasado a vivir en comunidades. Y también tenían sus códigos de conducta, creían también en la Torá, pero eran como muy apocalípticos, ¿no? Y eran también bastante estrictos en lo que refiere a cumplir las cosas de rituales de pureza y todo esto. Y eran más o menos, también estaban los helenistas, pero esos tampoco se mencionan casi, bueno, ni eso se mencionan, pero se saben que eran los que les gustaban la vida romana, ¿no?, la vida griega. O sea, que habían dejado a un lado por decir así, sus raíces, y se habían tendido más por lo gentil, ¿no?, por lo romano. Bien, eso era lo que era el judaísmo en los tiempos del Mesías, ¿no? Hoy en día hay muchas ramas de judaísmo, ¿no? No solo que los que conocemos hoy como los ortodoxos, que son los que más se ven, ¿no?, sino hay más ramas que, bueno, que eso daría incluso para otra charla. Pero, como he dicho, Pablo era fariseo y él pues fue educado en las tradiciones de los padres. Y bien, vamos a seguir. Ese era un poco el paréntesis que se me había olvidado decir, que siempre es bueno recordarlo. Y seguimos en el 2.1 y dice, después, pasados 14 años, o sea, ojo, allá desde los 3 que había tenido el encuentro con el Mesías, que se había ido a Arabia y luego subió a Jerusalén, después de 14 años, dice que subió una vez más a Jerusalén. O sea, después de haber ido a buscar a Pedro y encontrarse con Jacobo, no volvió sino hasta los 14 años.
Y en estos 14 años él, bueno, se dice que creo que lo dice más adelante, que él estuvo, bueno, ahí lo dice, estuvo en las regiones de Siria, Cilicia, fue a Damasco. Ahí Pablo, yo creo que en Damasco tenía también pues mucha afinidad en torno también con los judíos allí. De hecho, cuando él fue a perseguir a los del camino, fue a por cartas a Damasco. Entonces en Damasco parece que era respetado Pablo, aparte de que le conocían en Jerusalén también, porque aquí dicen que glorificaban a Dios porque sabían que le había perseguido también allí en Jerusalén, pero pasó todo ese tiempo sin volver a Jerusalén y sin tener contacto con los apóstoles. O sea, esos 14 años como son un poco como tabú ahí, pero supongo que en esos 14 años Pablo también tenía que igual depurarse y yo creo que también él pues testificaba y predicaba el Evangelio, ¿no? Pero bueno, eso ya no lo pone aquí. Pero bueno, después de 14 años subió otra vez a Jerusalén, y esta vez aquí se menciona a Bernabé, ¿no? Bernabé fue uno de sus compañeros más solicitados en torno a los viajes que él tuvo, a pesar de que luego se dividió con él, pero pues ahí estaba con él, ¿no? Dice, llevando también conmigo a Tito. Dice, pero subí según una revelación y no para correr o haber corrido en vano. O sea, que tuvo una revelación del Señor que tenía que ir a Jerusalén por un motivo, ¿no? Dice, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el Evangelio que predico entre los gentiles. Bien, esto es una alusión, lo de cierta reputación, a los apóstoles, más que nada. También supongo que habría pues otros que no fueran los 12 apóstoles, ¿no? Pero que también eran fieles, pero básicamente fue a las columnas, como lo dice ahora más adelante. Y bueno, estos de cierta reputación, en hebreo se dice saboraim, que son los, pues como se consideran los baluartes, los columnas, ¿no? Los que tienen capacidad de juzgar, los que tienen capacidad con conocimiento de discernir, por decir así, ¿no? Entonces fue a ellos, por una revelación de Dios. Dice, y les comentó esto, ¿no? Dice, y esto es curioso, aquí me quiero detener en el 3. Dice, más, y eso se lo dice a los Gálatas. Él está dando su conversión, su testimonio, todo esto, pero ahí dice, más ni aun Tito era griego, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Vale, vamos a explicar esto, porque esto es muy importante. Porque aquí también se toma para decir, no, es que los gentiles pues tampoco tienen que guardar la ley, ¿no? No tienen que circuncidarse, no tienen que comer kosher, no tienen que guardar el sabbat, todo esto. Ahí se toma también. Bien, vamos a explicar esto. Y es muy fácil, es básicamente lo que venimos hablando. Pablo le dice a los Gálatas que Tito no fue obligado a circuncidarse. ¿Qué estaban haciendo esto de la circuncisión a los Gálatas? Obligarlos. Los estaban obligando a los Gálatas a que se circuncidaran, diciéndoles que si no lo hacían no eran salvos. En este contexto es que así entendemos el por qué Pablo dice que Tito no fue obligado, porque la circuncisión tú no puedes obligar a una persona que se circuncide. Claro, dice que no fue obligado, no que no lo tuviera que hacer. Claro. Que es muy diferente. Claro, eso es el proceso, ¿no? El proceso de ser un goy a un goy K2, ¿no? De ser un gentil sin Dios, fuera de pacto, a ser santificado por el Mesías y por los mandamientos. De hecho, no solo obligarle a la circuncisión, sino a lo mejor también a cualquier otro mandamiento, ¿no? Obligar a una persona... Sí, pero a ver, yo es como le decía a este chico, y lo vuelvo a decir aquí. ¿Por qué se hace tanto énfasis en todas las cartas sobre la circuncisión? Eso se lo digo, pero se lo pregunta a un cristiano. A ver, dime por qué se enfatiza tanto en la circuncisión. ¿Por qué no se enfatiza en el sábado? ¿Por qué no se enfatiza en otro mandamiento? ¿Por qué casualmente la circuncisión? Pues porque teniendo este conocimiento de cómo pensaban los fariseos, lo vamos a saber por qué se enfatiza. Porque si tú no te circuncidabas no podías ser salvo. Entonces es por eso. Entonces por eso no lo obligaron a Tito.
Tito subió a Jerusalén y, ojo, que Tito era griego. Y cuando fueron a Jerusalén podían decir esto de la circuncisión y decir, mira, van con un gentil que no se ha circuncidado y vienen aquí. Pero ellos, como testimonio a los gálatas, dijeron, nosotros no lo obligamos. O sea, él puede tomar la decisión de circuncidarse o no, eso ya él y Hasem y el Eterno. Pero nosotros no le vamos a imponer que haga un mandamiento. Sí le vamos a decir que lo haga, pero no le vamos a coger, le vamos a atar de brazos y le vamos a circuncidar. Que era básicamente lo que hacían los de la circuncisión. A lo mejor no les ataban, pero sí les robaban la paz, hacían distinción, porque eso es una cosa, eso es fatal, y de hecho lo vemos en Gálatas. Y ahí es donde me voy a parar hoy. También creían que si no, eso ya lo hemos dicho, ¿no? También que si no te circuncidabas no te bajaba el Espíritu Santo. Claro. Por eso no tenían la vida eterna, no tenían la salvación. Claro. Si no tienes al Ruach, el Espíritu de Dios, no tienes la vida eterna. Lo dijo en Juan capítulo 3, ¿no? El que nace de lo alto, pues es el que tiene la vida eterna, ¿no? Entonces esto, por eso no fue obligado, ¿no? No fue obligado en el contexto como requisito para salvación. Y esto se lo dice a los Gálatas. Bien, habiendo aclarado eso, que me parece muy importante, seguimos, dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mesías para reducirnos a esclavitud. También muy importante. O sea, esta libertad que tienen los gentiles en el Mesías es la libertad del Mesías, que es de la libertad del yugo de las tradiciones de los padres. Simplemente eso es la libertad. La libertad no es libre de la ley, como muchos dicen. No, es que nosotros andamos en la libertad del Mesías y por tanto no tenemos que guardar el Sabbat, no tenemos que circuncidarnos, no tenemos que comer esto. ¡Qué disparate! O sea, de hecho es que no sería imposible, porque es que el Mesías dijo, yo no he venido a abolir, yo no he venido a coger y a decir, venga, ahora soy libre de esto. De hecho, el Mesías dijo que el yugo suyo es fácil. O sea, los mandamientos de Dios son fáciles. Lo dice Deuteronomio, dice, no está en los cielos para que subas, no para que digas, ¿cómo subiré a ellos? Sino que yo los he bajado y te los he puesto cercanos. Lo que estaba ahí en los cielos, por decir así, con esa metáfora, eran las tradiciones, porque imagínense, o sea, si ya hay 613 misbot, ¿no? y estamos estudiándolos, llevamos ya unos años, y aún así todavía no comprendemos toda la Torá, pero tratamos de comprenderla, de ponerla sobre todo por obra. Y claro, nos deleitamos en eso. Pero imagínense un código moral aparte, que solo de un mandamiento hay 70 y pico, como lo es en el Sabbat. O sea, se dice que en la Misná hay 70 y pico, no sé cuánto decía en el conversatorio que tuvimos, en torno al Sabbat. 70 y pico mandamientos a la Jot, ¿no? Entonces imagínense, si de un solo mandamiento hay 70 y pico regulaciones, imagínense de todos los 613. Pues sería una locura. Y imponerles esto a los gentiles es esclavizarlos. Porque si como a un bebé le vas a dar un filete de buey cuando no puede ni masticar la papilla, ¿no? Y este es el proceso del creyente. Entonces libertad se está refiriendo a la libertad en el Mesías, que es libre de las tradiciones orales. Y esclavitud se está hablando en imponer las tradiciones. Porque uno es libre de hacer las tradiciones, y nosotros aquí en la congregación siempre lo decimos. Y creo que para nosotros es lo más correcto. Las tradiciones las puedes hacer, pero no como imponerlas como mandamiento. Eso siempre lo hay que tener claro. O sea, podemos, si un día nos apetece, pues recibir el Sabbat y encender las velas, pero eso no es un mandamiento. Podemos, claro, si otro día no queremos o... No lo hacemos, no pasa nada. Claro, no pasa nada. No hay pecado. No hay pecado, no hay nada de esto. Pero eso sí, lo que es los mandamientos, ahí ya no escogemos o no. Ahí sí los tenemos que hacer y eso sí tenemos que exhortar a los hermanos. Que yo supongo que aquí en el contexto Pablo y Bernabé a Tito le dirían, mira hermano, nosotros no te vamos a obligar a circuncidarte, porque sabemos que no es un requisito para la salvación, pero lo tienes que hacer. O
sea, a lo mejor en este viaje que hagamos a Jerusalén, pues, vale, tú estás adentrándote poco a poco, ¿no? Pero, bueno, tienes que hacerlo. Vente con nosotros, pero tienes que hacerlo. Pero claro, aquí dice que habían falsos hermanos, a escondidas, que estaban espiándoles para ver cuál era su libertad, para decir a Pablo, Pablo es un libertinario. Pablo está obligando a los gentiles a apostatar de la fe. No, nada de esto. Pablo lo que está haciendo es separando, como buen maestro que era, porque Pablo era un maestro. Entonces esa es la esclavitud, el imponer como requisito de salvación la Torá oral. Bien, dice, seguimos en el 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. O sea, Pablo y Bernabé no se sometieron a estos falsos hermanos, pero sí lo hicieron los Gálatas. Por eso les deja el ejemplo de Tito. Por eso registra el ejemplo de Tito. No se sometieron a lo que decían estos falsos hermanos. ¿Por qué vosotros os sometisteis? Y hoy tristemente lo vemos en iglesias, en congregaciones mesiánicas. Hay congregaciones mesiánicas que para agradar al judaísmo están diciendo, no, pues hermano, tú tienes que poner la kipá. De hecho, yo tuve una experiencia, pues, así más o menos parecida cuando fui una vez a un encuentro que tuvimos, una señora que me dijo, no, hermano, tú te tienes que poner la kipá. Todos los hombres, decía. Vale, Fueron pesos. pero como así obligándome, ¿no? Entonces, nosotros, y hoy estamos viendo congregaciones mesiánicas que están cayendo en esto, que están cayendo en esclavitud, en obligar a la gente como mandamiento a hacer tradiciones. Entonces, ni los apóstoles, o sea, ni Pablo ni Bernabé lo hicieron con Tito. ¿Por qué lo hicieron los Gálatas? ¿Por qué lo hicieron estas congregaciones mesiánicas de hoy? Pues porque vuelven a caer en los mismos errores. Y además te digo una cosa. En agradar al hombre, Si lo que te dice das cuenta, Pablo. Dani, en cómo empieza la carta es clave. O sea, realmente en cómo empieza la carta de Pablo te da como el preámbulo. Como diciéndote, que mira, que el Mesías, el sacrificio, tal, todo esto, tal. Y luego no me caigáis en lo que estáis cayendo. La Claro. entrada que hace es para hacer el contraste. Claro, por eso dice la verdad del Evangelio. Ay, La verdad del Evangelio es esa. Entonces, tristemente hoy muchas congregaciones están para agradar al judaísmo, para intentar acercarse a ellos o incluso entremezclarse, pues se someten a esta esclavitud, ¿no? Y enseñan a otros a esto. Como mandamiento, claro. Uno es libre de hacerlo o no, pero no como mandamiento. Bien, el 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de la reputación nada nuevo me comunicaron. Claro. O sea, los apóstoles y los discípulos del Mesías no le dijeron nada en torno a los gentiles, no le dijeron nada nuevo. O sea, le estaban diciendo lo que pasó en el concilio de Jerusalén, ¿no? A los gentiles no tenéis que obligarles a hacer eso. Lo que sí le tenéis que obligar es que se aparten, una vez más lo decimos, de la idolatría, de la fornicación y del homicidio. Y cada sábado van a estudiar a Mosé, a la ley de Moisés. Pero no te comunicamos nada nuevo en torno a que tienen que hacer, sino creer en el Evangelio y apartarse de eso y caminar. Dice, pues el que actuó, dice en el 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, o sea, el Mesías. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, ahí están los baluartes, los agoraín, los columnas, que eran considerados columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra, en señal de compañerismo, o sea, se le aprobaron. Aprobaron, pues, este evangelio a los incircuncisos, o sea, a los gentiles. El predicar el evangelio a los gentiles, ¿no? El injertarlos al olivo. Para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión.
Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Y ahí, se dice que en esos tiempos, como vimos, había una pobreza grande en la comunidad en Judea, porque, hubo una hambruna en los tiempos del emperador Claudio y aquí les pidieron esto, que les ayudaran a estos pobres, ¿no? Pero bien claro y contundente aquí Pablo, ¿no? En este capítulo 2, del ejemplo que le da a los Gálatas, de que la libertad del Mesías es esa, es que no tenemos que estar obligados como requisito para la salvación a cumplir mandamientos de hombres. Y bien, ya terminamos del 11 al 21, con el capítulo 2. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Y esto es, claro, esto es algo muy notorio, ¿no? Por lo que pasó. Y es tremendo, ¿no? Porque era de condenar. Pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaban porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bien, aquí se dice, ¿no? Aquí se puede entender de una forma errónea, ¿no? Porque, claro, se puede entender que Jacobo estaba enviando a estos de la circuncisión, ¿no? Pero realmente no se tiene que entender así, sino que de entre los de Jacobo, recordamos que estos hermanos estaban infiltrados. Entonces ellos venían de Judea. Cuando habla de Jacobo, habla de Judea, que estaban infiltrados en Judea. Porque Jacobo no enseñaba como requisito las tradiciones orales. Entonces entiéndase, de parte de Jacobo, que estaban infiltrados desde Judea. Pero antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Esto hablando de Pedro, incluso de Bernabé, ¿no? Que era también su compañero, creo que era. Ahora lo seguimos leyendo. Y hacía esta osadía, ¿no? O sea, cuando no estaba lo de la circuncisión, comía con los gentiles, y cuando estaba con los de la circuncisión, no. ¿Por qué? Bien, y aquí es donde entra también el comprender el contexto de la cultura judía, que lo hemos estudiado también. De hecho, Aarón estuvo comentándolo en Romanos 14, ¿no? En Romanos 14 vimos lo de el débil en la fe, ¿no? Bien, pues en ese mismo contexto era lo mismo. Es decir, Pedro, cuando venían los de la circuncisión, tenía miedo de ellos porque en el judaísmo, más que nada los fariseos, entendían que si uno comía con los gentiles, los gentiles eran considerados sekets, que es abominación. Les denominaban sekets. De hecho, a tal punto de que decían que si a lo mejor un gentil cocinaba una comida kosher, imagínense, hacían un filete de ternera que está permitido, ¿no? Pero solo porque lo manipulara un gentil, el filete de ternera pasaba a ser no apto, pasaba como un ritual, como profanaban la comida, ¿no? Entonces, y también el contexto de que si uno incluso comía con ellos, se estaba haciendo un seket, se estaba haciendo una abominación. Y en ese mismo contexto, vamos a Hechos 10 para saberlo, para rectificar esto, porque no me lo estoy inventando, y eso es algo que yo se le decía a este chico. Es que no nos estamos inventando nada, la misma escritura también lo detalla. En Hechos capítulo 10, 28, cuando Pedro tiene esta misma visión, fíjense, fue el mismo Pedro el que se persuadió por la circuncisión y fue el mismo Pedro el que tuvo la visión. Para que veamos cómo cayó tan bajo Pedro, ¿no? A pesar de ser uno de los más fuertes. En el 28 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán sekets, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse, no solo juntarse, sino incluso acercarse a un extranjero, a un gentil, a un goy. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame Hol,
pues es decir, profano, o tahor, o inmundo, o no apto. Entonces fue el mismo Pedro el que cayó en la trampa de los falsos hermanos que andaban encubiertos, los de la circuncisión. O sea, vemos esta tremenda persuasión. Es el 28, Hechos 10, 28. Sabemos cómo era tan fuerte la persuasión de estos de la circuncisión que arrastraron a Pedro al baluarte. O sea, Pedro era pues el cabeza, por decir así, de los 12 apóstoles, junto a Jacobo y Juan. Pedro fue el que el Mesías le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro fue pues el primero que intentó dar su vida por el Mesías y arrancarle la oreja al romano, ¿no? Pedro fue, pues eso, el impetuoso, ¿no? Y aquí estaba volviendo otra vez en ese Simón, ¿no? En ese viejo hombre, ¿no? Entonces, es tremendo, ¿no? Cómo tenían tanto poder de persuasión estos de la circuncisión. Si lo hicieron con Pedro, imagínense con la congregación a los Gálatas, y no solo con lo de los Gálatas, porque también estaban rondando por otras congregaciones, ¿no? Por Judea, por ejemplo. Pero claro. Bien, entonces fue arrastrado Pedro, ¿no? Y comía con lo de la circuncisión cuando no estaba lo de la circuncisión, y luego con lo de la circuncisión, entonces hacía acepción de personas. Y en su simulación, en el 13, participaban también los otros judíos, de tal manera que aún, ahí está Bernabé, o sea, su compañero de viajes, aún Bernabé fue también arrastrado. O sea, imagínense, o sea, Bernabé, que también era un baluarte en la congregación mesiánica, era fiel compañero de Pablo, estaba con Pablo. Pablo era un doctor en la Torá, y hubieran tenido muchas disputas él y Pablo en torno a los mandamientos, en torno al Evangelio, pero aún así fue persuadido incluso Bernabé, el pupilo de Pablo, ¿no? Por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, ¿cuál es esta verdad? Que los gentiles ya no son Así es. impuros. La verdad del Evangelio es la que hemos leído en 10:28. No, perdón, la que hemos leído en Hechos 15, que dice que Dios nos ha mostrado que no hace acepción de personas, sino que también se agrada con el que le teme, con el que Él le escoja, ¿no? Entonces también Dios se agrada de los gentiles. Y esa es la verdad del Evangelio, ¿no? Entonces, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Le dije a Pedro, delante de todos, porque eso era de condenar: si tú, siendo judío, y aquí en el contexto está hablando de judío como cultura, ¿no? Como yo soy, por ejemplo, español y tengo mi folclore, ¿no? Aquí decimos: ¿qué pasa, tío? O cosas así, macho. Pues son cosas que lo lleva un español, y el judío también lleva, pues, como he dicho, aquí nosotros no imponemos las tradiciones. Yo supongo que también igual que el Mesías, cuando tal, no tenía problemas con las tradiciones, lo vemos, ¿no? Pero cuando cuando iban en contra, igual Pedro. O sea, pero en esto sí estaba atacando a la verdad del Evangelio, aun siendo judío. Entonces, las cosas judías que atacan a la verdad del Evangelio, no. Dice, si tú siendo judío... Se las imponen Claro. más alto que la palabra. Claro. Entonces, si tú siendo judío como cultura, como etnia, ¿no? Vives como los gentiles, o sea, en el contexto de la verdad del Evangelio, de que no hay que imponer las tradiciones como mandamiento, y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, atarse a estos requerimientos y hacer acepción de personas. O sea, ahí lo que le estaba haciendo es: nada, ustedes los gentiles a un lado, porque vosotros no podéis comer con nosotros, que somos pues más santos, o somos más especiales, o somos salvos, y vosotros no. Eso es lo que es judaizar. Y hay muchas, incluso iglesias cristianas, que hacen eso. O sea, y
Hay muchas iglesias cristianas que si tú no vas así vestido, o si tú no haces tal cosa, o si tú no hablas en lenguas, o no tienes al Espíritu de Dios. O sea, eso es judaizar también. Eso no lo dice la Biblia. Y eso es anteponer por alguna tradición eclesiástica, institucionalista, a la verdad de Dios. Entonces, el 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, y las obras de la ley, lo hemos repetido, cuando dice las obras de la ley se está refiriendo a la Torá Sebealpé, a la Torá oral, sino por la fe, la fidelidad del Mesías. Nosotros también hemos creído en el Mesías para ser justificados por la fidelidad del Mesías y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, por las obras de la ley no puedes obtener la salvación. Por mucho que te circuncides, por mucho que guardes Sabbat o guardes la halajá, todo eso. O sea, tú eres justificado por el Mesías. Y si buscando ser justificados en el Mesías también nosotros somos hallados pecadores, o sea, aún así, somos hallados pecadores. Es por eso que Pablo en Romanos capítulo 3 y 4 y capítulo 2, 3, 4 habla que el judío también está bajo pecado, porque aún así también son pecadores. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la Torá soy muerto para la ley y a fin de vivir para Dios. Con el Mesías estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por la demás murió el Mesías. Bueno, es que aquí se hace un poco confuso en español. Más que nada está hablando de las leyes orales. Por ejemplo, entonces, en esta parte cuando dice de que se puede decir que está haciendo igual al judío y al gentil, ahora actualmente sería eso, o sea, ¿para qué si está diciendo que las obras no te salvan, o sea, por cumplir algo nada te salva? Entonces, Claro, además ni cumpliendo los mandamientos de Dios. Podemos decir, o sea, ahora es que ahí sí se da como razón al hecho de que por gracia eres salvo y entonces no necesitas hacer nada más. Entonces ahí nos pueden decir, y entonces ¿para qué quieres cumplir? Claro, nada? ahí vamos. Pero luego lo dice. Claro, ¿Qué, no? ahí vamos también. Y terminamos con esto. O sea, la salvación es la fidelidad de Dios, ¿no? Es que Dios, por su gracia, nos ha redimido, ¿no? Y eso, nosotros no podemos aportar nada a eso. Consumado es. O sea, el Mesías lo ha hecho todo. Todo lo que se refiere, y eso es lo que le decía a este chaval, a este chico, todo lo que es en torno a la salvación, el Mesías lo ha cumplido. Consumado es. Claro, hay otros puntos, ¿no? Hay otros puntos que, claro, eso no significa que ya se ha cumplido y ya ha desaparecido. O sea, en torno a la salvación se ha cumplido, pero lo que está escrito en la ley tienes que hacerlo, porque es cómo caminas tú. O sea, tú eres justificado para con Dios por medio del Mesías, como dice Pablo, pero luego el vivir en esta tierra en justicia, el vivir rectamente para con Dios, eso es otra cosa. Y eso se hace por el guardar los mandamientos. Y lo dice Santiago, lo dice Pablo. Entonces, podemos decir que hay dos justicias. Esta es la justicia que es por la fidelidad, la que te redime, la que te salva, la que te hace ser partícipe. Y luego está la justicia, que es la que te da los mandamientos y la que te hace caminar en la verdad. Que esa, pues, es el fruto de la primera justicia. O sea, tú no eres salvo por guardar, sino tú eres salvo y una vez que eres salvo, guardas. No eres salvo por guardar, sino al revés. Entonces, esa es la verdad del Evangelio. Y él fue muerto cuando aquí Pablo, ¿no?, dice que es muerto, ¿no? Claro, está hablando en el sentido de que todos son pecadores y que por la ley nadie se puede salvar. Entonces, si fuera por la ley, él está muerto a la ley, porque la ley en sí solo es un tutor, que es lo que dice Pablo aquí en Gálatas. O sea, la ley es un tutor,
y te lleva a la salvación. O sea, eso está claro. O sea, la Escritura te hace creer, ¿no? Porque dice Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y cuando tú crees en el Evangelio, pues eres vivo para Dios. Pero por la ley tú eres muerto. O sea, si tú guardas todos los mandamientos, pero no crees en el Evangelio, estás muerto. Tus delitos y pecados, lo dice la Escritura. El único que se redime es el Mesías. Entonces es en ese contexto. Se hace confuso por la traducción también al español, porque en griego, cuando se trata también incluso de las obras de la ley y todo eso, bueno, de hecho, cuando se trata de las obras de la ley sí está enfatizando más sobre la halajá. Pero hay en algunos casos que dice la ley, ¿no? Y en español lo pone con artículo, pero en griego no aparece el artículo. Cuando se refiere a la ley de Dios sí aparece con artículo, pero en español lo ponen con artículo, entonces se hace confuso. Por eso la carta a los Gálatas es, cuando tú a un cristiano le vienes a decir no, que tienes que guardar los mandamientos, te salen lo primero con esta carta y te dan en la cara. Pero claro, ahí te toca vértelas. Y te toca, pues eso. Meterle en contexto. Ah, y otra cosa para terminar, que yo tengo un artículo que puse en mi blog hace tiempo, me parece muy interesante, una noticia que hace unos años encontraron en el Qumran unos manuscritos. Y claro, la halajá, el Talmud todavía no había sido recopilado. Se empezó a escribir después de la muerte del Mesías, Rabí Akiva, todos estos sabios empezaron a recopilar los dichos de los padres, porque eran orales. Los dichos de los padres eran orales. Y ya es que se decidió a poner en escrito. Y bueno, se dice que por esas épocas ya estaban empezando a escribirlos. Y por eso en el Qumran se encontró un manuscrito que se decía las obras de la ley. Y eran, pues, halajá, eran conductas de cómo guardar los mandamientos a la forma farisea. Que también los esenios tenían también sus códigos. Entonces, pues ahí te aclaro un poco más. Cuando yo lo leí, pues dije, claro, ahora entiendo un poco más a esto qué significa las obras de la ley. Y bueno, pues más o menos es eso. Para mí es crucial entender lo que es la libertad que tenemos en el Mesías, ¿no? Que sacamos hoy, que es libre de las tradiciones orales, no imponerlas, y eso, y permanecer en la verdad del Evangelio. Eso es el mensaje principal de Pablo a los Gálatas, y yo creo que también de nosotros, que también podemos caer en legalismo, ¿no? Y de hecho, a nosotros es más fácil. Y de hecho, donde más nos toca a nosotros es precisamente en nuestro ambiente. Claro. Y lo venimos hablando todos los días. El ejemplo, y con este ejemplo cerramos si quieres. ¿Cuál es el yugo que te libra el Mesías? Sencillo. Llega el sábado. ¿Cuál es el mandamiento? Guardar el sábado. ¿Cuál es el yugo judío de la ley oral judía? Una restricción que no te hace falta el sábado. Algo que no puedes hacer, que es mentira. Por ejemplo, no andar más de X distancia para ir a congregarte con tu congregación. Ya está. El Mesías te libra de eso. Ese yugo no hace falta. De hecho, si ese yugo incluso hasta te incapacita para que te puedas congregar, el colmo, que es que siempre lo hablamos. Entonces, incluso si fuera, hay que saber diferenciar. Si fuera lo que tú dices, eso. O sea, si fuera por un motivo secular, de que bueno, no voy a caminar porque tengo que a lo mejor dar un paseo, ¿sabes? O incluso, yo qué sé, tengo que ir a casa de mi abuela, yo qué sé, cosas así que bueno, que se pueden hacer otros días y tal, pero si eso es algo espiritual, a ver, eso yo creo que ya es priorizante el congregarse, incluso antes que caminar ciertos pasos, ¿o no? Bueno, tampoco te vas a ir a congregarte a otra ciudad a 500 kilómetros. Pero si vives en la misma ciudad tienes la facilidad incluso de moverte hoy en día, que hay tantas facilidades, pues te estás esclavizando un poco, te estás apartando, incluso te estás poniendo tropiezo, porque hay mucha gente que a lo mejor antepone esta tradición y nunca se congregan y se quedan en casa y se quedan ahí, no comparten con los hermanos,
no son forjados, no son también enseñados, porque nos enseñamos unos a los otros. Entonces, Claro, nos soportamos, o por lo menos ese día, porque es más fácil no estar juntos y incluso todo lo que podemos aprender y ceder unos de otros y aprender, lo que dice formarnos, ¿no? claro. Pues nada más, hasta aquí nos hemos quedado en el 3. No tiene muchos capítulos, nos quedan otros 3 más. Pero bueno, creo que hemos visto suficiente por nada, Shabbat Shalom y que el Eterno les bendiga.